A ver, esperemos que empiece a grabar. Bueno, listo. Continuamos entonces con lo que veníamos ayer de las pruebas de hipótesis. Yo quiero mostrarles algo antes de continuar. Entonces, la simulación que estábamos haciendo ayer del porcentaje de niñas y, y entonces cuál era el umbral y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, esta era la simulación bajo la hipótesis nula. ¿Sí? Bajo la hipótesis nula. Entonces hay algo que de pronto a mí se me pasó, ya fue hacer la conexión entre esta simulación que yo hice y digamos las curvas que luego estábamos mirando sobre si entra dentro de la distribución de la hipótesis nula o no. Y es que resulta que fíjense que esta simulación son todas bajo la hipótesis nula, pero esto tiene una distribución, ¿sí? Entonces vamos a ver esa distribución. Eh, y el histograma de de todos esos valores, ¿no? En este caso el histograma de T, que fue. Fíjense, ¿sí? ¿Qué es esto? Esta es la distribución de todos estos valores que están aquí, todos, rojos y negros, todos. Bien. ¿Y qué pasa? Ahora vamos a hacerle aquí una línea vertical. Ahí. ¿Qué pasa? Ayer estábamos hablando que todo lo que fuera por encima de este verde, de este umbral, que habíamos dicho que era 13, lo rechazábamos bajo la hipótesis nula. Pero todas estas simulaciones se convierten en esta distribución, o sea, siguen esta distribución y el umbral viene siendo esto de acá. Entonces, todo lo que está aquí a la derecha, todo esto de aquí, corresponde a todos estos que están aquí en rojo. Y todos los que están a la izquierda corresponden a todos los que están en negro. Y entonces cuando hablamos de rechazamos si es mayor que el umbral, estamos diciendo que todo lo que sea raro, que es como por este lado, no, lo vamos a declarar que no entra dentro de la distribución de la hipótesis nula. Bien. Ahora, fíjense qué pasa si yo aquí encima de esto, que no me acuerdo cómo es que se hace, si encima de esto yo grafico aquí, el histograma ya no de la hipótesis nula, sino de otra hipótesis. Sino, perdón, de otra hipótesis, no, de la hipótesis alternativa. Vamos a hacer, vamos a grabar aquí, pongámosle otro nombre para que me quede con otro nombre de uno. Entonces, ahora vamos a generar muestras bajo la hipótesis alternativa. Aquí está. Entonces, fíjense, aquí tenemos la hipótesis nula. Esta es la distribución de la hipótesis nula. Aquí tenemos la simulación bajo la hipótesis alternativa y ahora vamos a dibujar la distribución de la hipótesis alternativa. Y colocamos. Entonces, esta es la distribución de las simulaciones bajo la hipótesis alternativa. Todo lo que esté por encima de este umbral lo declaro como rechazado. Y esta sería entonces la distribución. Fíjese que al colocar el umbral acá, todo lo que está aquí lo estoy declarando como rechazado de la hipótesis nula. O sea, lo estoy colocando como si fuera la hipótesis alternativa. Y fíjense que en este caso la distribución de este lado es mucho más grande, ¿sí? Si comparamos con el umbral bajo la hipótesis alternativa nula, pues este pedacito es mucho más pequeñito. Bien. Y eso es lo que queremos, que sea más probable rechazar cuando efectivamente
la hipótesis alternativa sea la cierta. Y podemos dibujar ambos histogramas, vamos a ver si soy capaz de hacerlo, ambos histogramas en la misma gráfica para compararlos. A ver, esto. Uno. Aquí debería funcionar. Sí, efectivamente. Pero no me gusta el color. Pongámosle un color. Está. Listo, fíjense. En blanco, lástima que no se vean bien. En blanco está la simulación bajo la hipótesis alternativa. Perdón, bajo la hipótesis nula. En blanco está la simulación bajo la hipótesis nula. Esta es la distribución de esa hipótesis. Y en rojo está bajo la hipótesis alternativa. Y entonces cuando colocamos el umbral, ¿qué pasa? Fíjense, el umbral, todo lo que esté a la izquierda no rechaza la hipótesis nula. Y todo lo que esté a la derecha rechaza la hipótesis nula. Entonces fíjense que si bien hay pedazos que hay un sobrelapamiento aquí, pues hay prioridad sobre no rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. ¿Y por qué es eso? Porque el umbral lo hemos escogido para controlar el error de tipo 1. Es decir, yo no quiero rechazar la hipótesis nula cuando no debería rechazarla con una probabilidad alta. Entonces, yo lo que quiero es que ese error sea del 5%. Entonces, por eso yo le doy más prioridad a no rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. Pero incluso, al no rechazar la hipótesis nula cuando es cierta, también tengo una probabilidad alta de rechazarla cuando no es cierta, que sería todo este sector de aquí del rojo rojo. ¿Sí lo ven? Sí, 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 sí les ayuda un poco a comprender lo que está pasando. ¿Alguna pregunta? Venga, yo estoy seguro que ustedes deben tener preguntas. ¿Entiende? No, Sí, voy profe, a o hacer sea, honesto, no hay no ningún problema. problema. Está ahí superponiendo las dos distribuciones. Entonces, con el umbral estamos viendo que, o sea, los dos tipos de error. Cuando rechazas el H0 y cuando aceptas el H1. O sea, cuánto se está dejando de rechazar en cada Ok. caso. Pero entonces, digamos, aquí viene, lo que yo quiero que entiendan es la filosofía de la prueba de hipótesis. No me La queda claro, filosofía. por ejemplo, hay quisiera en la gráfica que de todas maneras puedo tender a rechazar las dos al mismo tiempo, H sub 0 y H sub 1. O sea, en esta gráfica, si nos diera por aquí, por ejemplo, no habría manera como de saber cuál de las dos es realmente. Lo que va a pasar es que todo esto lo voy a aclarar como si fuera no rechazado, todo esto. Incluso sabiendo que no lo es, ¿no? Que debería ser rechazado, pero pues es la vida, es el error que se tiene que pagar. Pero yo lo que quiero que vean es la filosofía de la prueba de hipótesis, que es la filosofía de la prueba de hipótesis es a medida que mis datos vengan de una distribución más lejana a la hipótesis nula, pues va a ser mucho mejor mi hipótesis, mi prueba, perdón. Y que el principal interés en las pruebas de hipótesis tradicionales, todas las que de pronto vamos a hablar ahorita, están en controlar el error de tipo 1. ¿Qué quiere decir eso? En no rechazar cuando no se debe rechazar. ¿Ok? No rechazar cuando no se debe rechazar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando se rechaza, sea con una evidencia contundente de que se tiene que rechazar. ¿Si ven la filosofía? Hay que tener cuidado con eso. Porque el error de tipo 1 es el que más se controla. Este pedacito de aquí es chiquitico para la parte blanca. Pero el error de tipo 2, pues no está controlado realmente. ¿Sí lo ven? Entonces, ese es el punto.
que la filosofía es a controlar el error de tipo 1. Y por eso hablamos de rechazar o no rechazar. Por eso a veces algunos profesores y algunos autores son quisquillosos con eso de no decir aceptar la hipótesis nula. Porque cuando se dice aceptar la hipótesis nula, digamos, uno está hablando, lo que uno quiere decir es como que sí, efectivamente la hipótesis nula es la cierta. Pero por la manera como está diseñado, si yo, entre comillas, acepto la hipótesis nula, pues la estoy aceptando, incluso cuando muchas veces que la hipótesis nula no es cierta, por ejemplo, con este lado. ¿Sí? En cambio, cuando yo rechazo, que es toda esta parte de aquí, cuando rechazo, fíjense que yo rechazo porque definitivamente esa vaina no es la hipótesis nula. ¿Sí me explico? ¿Sí lo ven? O sea, se rechaza y se rechaza porque definitivamente esto es muy raro que sea la hipótesis nula. Pero cuando no se rechaza, es decir, cuando está por este lado, pues simplemente como que no es contundente que se deba rechazar. Porque este tipo de cosas pasan, ¿no? Porque este error no está controlado. Entonces hay que tener cuidado con esa interpretación también, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, que el hecho de que yo no rechace no quiere decir que se acepte la hipótesis nula. Ahora, es una cuestión también de lenguaje, ¿no? Al final, pues, en las conclusiones que se toman, pues, cuando no se rechaza la hipótesis nula, pues, se asume que es cierta, básicamente, ¿no? Pero en la teoría y en la filosofía de cómo se crea la hipótesis, no es contundente decir que se acepta la hipótesis nula. Sí es claro lo que estoy diciendo. Sí, profe. Ok. Bien. A mí ya me quedó. Entonces, quería hacer esa aclaración para ya digamos, como la relación que había entre estas simulaciones que habíamos hecho y las distribuciones que se estaban presentando para así relacionar con los gráficos pues, de región de rechazo y de no rechazo, que creo que había hecho un salto ahí un poco brusco. Ok, vamos a ver entonces unos ejemplos. Yo tengo unos ejemplos. A ver, por ejemplo, vamos a ver si tengo aquí unos. Hagamos ejemplos así como más. Entonces, un fabricante de detergente sostiene que los contenidos de las cajas que vende pesan en promedio 16 onzas como mínimo. Se sabe que la distribución del peso es normal y tiene una desviación típica de 0.4 onzas. Una muestra aleatoria de 16 cajas ha dado un peso medio muestral de 15.84. Contrasta el nivel de significación del 10%, la hipótesis nula de que la media poblacional del peso es al menos de 16 onzas. Bueno, este es muy parecido al que hicimos ayer. Vamos a hacerlo rápidamente entonces. No, pero este se parece mucho al que hicimos ayer. Va a ser más bien otro que involucre, por ejemplo, diferencias. Ah, mire, este está bueno. Este me gusta. Voy a pegarlo aquí. Este mejor. El anterior se parecía mucho a uno que hicimos. Entonces, unos investigadores realizaron un estudio para estimar la relación entre la actividad cerebral de un sujeto mientras veía un anuncio de televisión y su capacidad posterior para recordar su contenido. Se mostró a los sujetos dos anuncios comerciales de 10 productos. Se midió la capacidad para recordar cada anuncio 24 horas después
y se llamó a cada miembro de un par de anuncios comerciales vistos por un sujeto específico como bien recordado o mal recordado. Y la tabla muestra un índice de la cantidad total de actividad cerebral de la muestra aleatoria de sujetos mientras veían estos anuncios. Los investigadores querían saber si la actividad de las ondas cerebrales era mayor en el caso de los anuncios bien recordados que en el de los anuncios más recordados. Bueno, eso es una chorrera, pero uno tiene que entender. De hecho, del proceso como consultor o como analista de datos es ser capaz de entender el problema, ¿no? Y el problema que me están planteando aquí es que se hizo un experimento en el que se presentaron anuncios de 10 productos, ¿sí? Y algunas personas recordaban bien ese producto y otras personas recordaban mal ese producto. Bien. Y entonces lo que publicaron fue cuál fue la actividad cerebral de las personas que recordaron bien el producto y cuál fue la actividad de las personas que recordaron mal el producto. Y entonces la pregunta es si la actividad de las ondas cerebrales era mayor en el caso de los anuncios bien recordados que en el de los anuncios mal recordados. Entonces, en otras palabras, lo que se quiere saber es si si este de aquí es mayor que esto de aquí. O sea, si la media de estos es mayor que la de aquí. Esa es la pregunta. Bien. Entonces tenemos que diseñar nuestra hipótesis nula. La hipótesis nula va a ser, aquí estamos hablando de dos poblaciones, ¿no? Entonces, la hipótesis nula es que la diferencia de las dos medias de las dos poblaciones, μx menos μy, es igual a 0. La hipótesis nula siempre involucra la igualdad. ¿Y cuál sería la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa es que la media de los que se recordaron bien es mayor que la de los que se recordaron mal. Entonces, en otras palabras, mi x menos mi y es mayor que 0. Esa sería la hipótesis alternativa. Bien. Y esa es la prueba que tenemos que hacer. Entonces, uno empieza a identificar qué tipo de prueba es. Primero, pues es una prueba unilateral, ¿no? Porque estamos hablando de una prueba mayor que, entonces, de este lado. Entonces, eso es lo que uno llama la cola. Una cola. ¿Sí? Si fuera bilateral, sería prueba de dos colas. ¿No? Entonces, es unilateral. Está involucrando dos medios, dos poblaciones. Pero, por cada elemento de aquí, hay uno de acá. ¿Sí? Entonces, este tipo de pruebas no se hacen con la diferencia de medias tradicional. ¿Por qué? Porque como por cada uno de acá hay uno de acá, es como si yo tuviera una diferencia 1, x1 menos x2, perdón, x1 menos y1, de 2, x2 menos y2, de 3, x3 menos y3, etcétera, de 10, x10 menos de 10. Entonces, cada uno de estos es como si en lugar de tener 10 valores de uno y 10 valores de otro, lo que tengo es 10 diferencias, ¿sí? Entonces, estos se convierten en mis datos. Ya no mirarlos por separado, sino estos son mis nuevos datos. Tengo que calcular esas diferencias para cada uno. ¿Por qué? Porque hay una dependencia entre esto y esto. ¿Por qué? Porque es el mismo producto. Entonces yo no puedo analizarlos como dos poblaciones diferentes, esto con esto,
sino que tengo que entender que estas dos son la misma población, estas dos son la misma, estas dos son la misma y así sucesivamente. Entonces, lo que son mis datos ya no son cada uno de los X y cada uno de los Y, sino las diferencias entre los Y. Entonces, cada vez que yo tenga un estudio de este estilo en el que estamos comparando dos bajo la misma, digamos, como las mismas condiciones, no podemos tomarlo como dos poblaciones diferentes, sino tenemos que hacer la resta y ahí sí podemos comparar. ¿Bien? Entonces, hacemos la resta y esos son mis datos. Pues vamos a ver. Vamos a meter aquí. Vamos a meter los X's. 141, 139, 87. Y ahora los 10. Toca en el mismo orden, ¿no? Porque tiene que haber una relación directa entre uno y otro. Entonces, ¿cuáles serán ahora los D's? Pues va a ser X menos Y. Y ahí tenemos todas nuestras diferencias. ¿Ok? Estos son mis nuevos datos. Estos son los datos de los que se va a basar mi estudio, mi análisis, digamos. Entonces, estamos hablando de 10, una muestra de tamaño 10. A ver si dice por aquí. Ok, no dice nada de distribución normal, pero suponemos que las poblaciones vienen de distribución normal, porque si no, no podemos hacer nada. ¿Sí? Entonces suponemos que esto viene de una distribución normal. Y si viene de una distribución normal y es una muestra de tamaño 10, ¿cuál sería nuestro estadístico? ¿Cuál sería el estadístico que tendríamos que trabajar? Hola, ¿se me fue la luz o qué? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí, sí lo escuchamos. Sí, señor, sí, señor. Entonces, ¿cuál sería el estadístico? Tamaño 10, que viene de distribución normal. Pues estuve. La T, Steven, Estuve. sí, eso no es tan difícil. De todo es la misma cosa. El estadístico es el estadístico de la T, Steven. Entonces, tengo que calcularlo. El estadístico T de mis datos vendrá siendo la media de esos datos. Hola, los llamo D, ¿no? Pero puedo llamarlos de otra manera. Menos el mu bajo mi prueba de hipótesis. ¿Cuánto sería la media de estos datos, suponiendo que la hipótesis nula fuera cierta? ¿Cuál sería la media de estos datos si mi hipótesis nula es cierta? ¿Ah? Debería ser cero, ¿no? Debería ser cero, exacto, porque la hipótesis nula es que la diferencia es igual a cero. Entonces, bajo la hipótesis nula, la media de D, o sea, mu sub D, digamos, debería ser cero. Entonces, menos cero dividido en la desviación de esos datos sobre raíz de n, donde n es igual a 10. Entonces, calculemos eso. Entonces, viene el estadístico, va a ser la media de D, bueno, menos cero dividido en la desviación estándar de D sobre
la raíz de 10. Ahí tenemos nuestro estadístico, 2.2. Ese es el estadístico de prueba. Ahí. 2.2. Y entonces tenemos que mirar cuál es el umbral. ¿Cuál es el umbral? Entonces el umbral, antes de hacerlo, pues analicemos un poquito cuál es la prueba que se quiere hacer. Esta es la distribución bajo la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa es mayor que. Entonces yo lo que quiero es rechazar si está en esta región. De este lado. Y esta es, el nivel de significancia es, ¿no lo dice? No, no lo dice, entonces dejémoslo en el 5%. Entonces este valor de umbral va a ser el t correspondiente al 5%. ¿Sí? Entonces calculemos ese t. Es decir, ese t va a ser el valor tal que la probabilidad de que t sea menor, que sea mayor que t 0.05 es igual al 5%. Ese va a ser el t. El T005. Entonces bueno, llamémoslo T5, va a ser el QT de 0.05. Se toma las probabilidades mayor que, ¿no? Entonces, los grados de libertad. Los grados de libertad. 10 menos 1. Entonces toca ponerle lower puntos de. 1.83. Entonces, este valor de aquí es 1.83. ¿Sí? Y entonces ahora mire, ¿cuál es nuestro T? Es 2.2. ¿No? El T de mi muestra es 2.2. El estadístico de mi muestra es 2.2. Eso es lo que en las diapositivas uno llama el T de X, viene siendo el 2.2. El estadístico que se le aplica a la muestra viene siendo 2.2. Y el umbral es 1.83. Entonces, ¿dónde cayó mi estadístico? Por acá, digamos. 2.2. Entonces está en la región de rechazo. Rechazo. Bien. Entonces la conclusión es que se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, podemos concluir que efectivamente las ondas cerebrales de los anuncios que se recuerdan bien son mayores que las ondas cerebrales de los anuncios que se recuerdan mal. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer alguno que involucre varianzas, que no hemos hecho nada con eso. A ver, ¿cuál tiene por aquí varianzas? Diferencia de medias, bueno, diferencia de medias, el proceso es el mismo, ¿no? Yo luego les paso estas otras diapositivas, estas son otras diapositivas que no están ahí, que explican como una por una cada una de estas pruebas, pero a mí no me gusta darlas así como explicarlas una por una porque al final todo es lo mismo, ¿no? Entonces, se las dejo para que ustedes las lean y que todos estos estadísticos son los estadísticos que ustedes ya conocen y que están en la tabla resumen. Lo importante es analizar cuál es el estadístico que voy a usar, el de la diferencia de medias, el t-student, lo que sea. Voy, miro cuál es entonces, cómo es exactamente ese estadístico y a partir de ahí hago las probabilidades. Igual que en los intervalos de confianza. Va a ser una que involucre, ok, esos que involucran varianza. El director de control de calidad de Industrias Químicas Asociadas le ha pedido que averigüe
si la varianza de las impurezas de sus envíos de fertilizante está dentro de la norma establecida. Esta norma establece que la varianza de los kilos de impurezas de los sacos de 100 kilos no puede ser superior a 4. Bueno, entonces aquí viene entonces lo de siempre. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula? La norma establece que la varianza de los kilos de impureza de los sacos de kilos no puede ser superior a 4. ¿Sí? Entonces, nuestra hipótesis nula es que la varianza es igual a 4. Y la hipótesis alternativa viene siendo que la varianza es mayor que 4. ¿Sí? Pues, bien. Aquí yo ya puedo poner acá, menor o igual. No puede ser superior a 4. Entonces la hipótesis no puede ser menor o igual. Ambas darían el mismo resultado. Entonces, ustedes pueden colocarla así o pueden colocarla como igual. Se entiende cuál es la hipótesis nula. ¿Ok? Lo importante es que involucre la igualdad, porque es la distribución que se conoce. La distribución que se conoce es la de la hipótesis nula. Pues por eso siempre la hipótesis nula involucra la igualdad. Fíjense que aquí la hipótesis alternativa no se conoce. ¿Por qué? Porque mayor que 4 puede ser cualquier cosa. Entonces es difícil saber con qué comparamos. Bien. Entonces es una prueba unilateral otra vez. Unilateral. ¿Ok? Y estamos hablando de varianzas. Entonces, ¿cuál sería el estadístico que podemos usar? ¿Cuál sería el estadístico? La chi cuadrada, ¿no? Exacto, el estadístico correspondiente a la chi cuadrado es este de aquí. Voy a borrar eso que está ya escrito para no repetir. Aquí está el estadístico de la chi cuadrado, ¿no? Y entonces, este es el estadístico. Entonces, simplemente, bueno, vamos a calcularlo para nuestra muestra. Nuestro estadístico para nuestra muestra viene siendo n, que n es, en este caso, 100 sacos de... Bueno, esta norma... no está... Bueno, hagamos inventémonoslo. Digamos que en el ejercicio se tomó una muestra de tamaño n igual, no sé, 50 y nos dio que el S cuadrado, es decir, la varianza de los datos, me dio de 4.2, por ejemplo, y vienen de distribución normal. Eso es una agregación que le estoy haciendo para poder concluir el ejercicio. Entonces, hicieron ese experimento con 50 sacos y obtuvieron una varianza de 4.2 y se sabe que la distribución de los datos vienen de una distribución normal. Entonces, hallamos primero nuestro chi cuadrado, que viene siendo 50 menos 1, ¿no? 49 por S cuadrado, que sería 4.2, sobre sigma cuadrado, bajo la hipótesis nula. Bajo la hipótesis nula, ese sigma va a ser 4. Entonces vamos a mirar. Entonces nuestro chi cuadrado, llamémoslo, ¿qué? Chi. 49 por 4.2 sobre 4. 51.45. Y ese sería nuestro estadístico
chi cuadrado. Ahora tenemos que mirar cuál es el umbral. Y recordamos, entonces, recordemos que la forma de la chi cuadrado es algo como así, ¿no? Bueno, entonces esto va más así. Entonces, el estadístico, y estamos hablando de una unilateral mayor que, por lo tanto, estamos hablando de este pedazo, y este va a ser nuestro umbral, que va a ser el chi cuadrado correspondiente al 5%, por ejemplo. Entonces tengo que calcularlo. Tengo que calcular el estadístico chi cuadrado correspondiente al 5%. Y aquí sí tengo que tener cuidado con lo del lower tail y el false o true de R. Entonces siempre, yo tengo que reconocer que a mí siempre se me olvida cuál es cuál. Entonces yo prefiero buscar. Entonces uno aquí mira y dice, bueno, ¿qué probabilidades están buscando? Y resulta que aquí nos dice que aquí está el lower punto tail. Probabilities are, probabilidad de que x sea menor o igual que x, por defecto. ¿Sí? Por defecto. X menor o igual que x. Entonces fíjense que aquí estamos tratando de encontrar una probabilidad mayor o igual. Entonces sabemos que tenemos que usar el lower.tail igual false. ¿Y por qué hago insistencia en el chi cuadrado? Porque el chi cuadrado no es simétrico. Entonces tenemos que tener cuidado. Con las otras, con el t y con la normal, pues simplemente si nos da negativo lo ponemos positivo o al revés. Pues no hay ningún problema, pero con el chi cuadrado sí es importante. Entonces, el umbral, llamémoslo, qué sé yo, y 2, no, X, llamémoslo X. Va a ser Q-chisk, Q-chi square, probabilidad 0.05 y probabilidad mayor o igual que, bueno, los grados de libertad, 49. Ponemos probabilidad mayor o igual que, ponemos el probability igual false. Nos da 66.33. Entonces, este de aquí, el chi cuadrado al 0.05 es igual a 66. Entonces, este 66, este de aquí, y el nuestro nos dio a la izquierda, ¿no? Nos dio por acá 51.45. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Rechazamos o no rechazamos? ¿Qué me dice? Cualquiera diga, ¿rechazo o no rechazo? No se rechaza. Lo rechazo. No rechazo. Y me gustó que me haya dado esto. ¿Por qué? Porque fíjense que cuánto nos dio la varianza. La varianza, ¿cuánto estaba en el ejercicio que yo me inventé? ¿Cuánto estaba la varianza empírica? 4.2. Entonces, si hubiéramos mirado solo con los números, ¿qué tendríamos? 4.2 es mayor que 4. ¿Sí o no? 4.2 es mayor que 4. Entonces, una persona que no hubiera hecho este análisis que acabamos de hacer, hubiera dicho, no cumple la norma. Pero al hacer el análisis nos damos cuenta que estadísticamente sí la cumple. No hay evidencia suficiente para decir que no la cumple. Por eso no la rechaza. Entonces, aun cuando 4.2 es mayor que 4, las probabilidades de que eso den simplemente por una cuestión aleatoria son altas. Entonces, podemos concluir que no rechazamos la hipótesis nula, o sea que se cumple la norma. Entonces, se cumple la norma.
¿Sí lo ven? Chévere que nos diera esto, porque es un error típico. El que los estudiantes, sobre todo, digamos, en el pregrado y eso, que llegan al examen y no han estudiado un carajo, entonces dicen, ay, no, mire, este profesor me mandó una muy fácil, 4.2 mayor que 4, entonces ya efectivamente no la cumple. Pues no, tienen que hacer el análisis y darse cuenta que este 4.2, el hecho de que sea más grande que 4 es por una cuestión de, de un proceso estocástico, un proceso que no es exacto, sino que hay un error en el proceso. Hay una distribución detrás, aleatoria detrás de esto. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, todo bien, todo bien. Listo, bueno, hay más. Con la F. Bueno, yo creo que con esto podemos terminar. Digo, bueno, yo creo que con esto ya han entendido un poco lo que son las pruebas de, bueno, los ejercicios típicos de pruebas de... Ah, bueno, hagamos este. Hagamos este porque me parece bien que hagamos uno de la F, de la distribución F, que involucre, que sea una prueba bilateral, que casi no hemos hecho. Entonces, el personal de investigación de inversores inmediatos, sociedad de contratación financiera en línea, tenía interés en averiguar si existe una diferencia entre las varianzas de los vencimientos de los bonos industriales AAA y la de los bonos industriales CCC. En una muestra aleatoria de 17 bonos AAA, la varianza es 123.35 y en una muestra aleatoria independiente de 11 bonos CCC, la varianza es eso. Y no nos da la pregunta, bueno. No nos dicen que las distribuciones vengan de normales, pero asumamos, se sabe que ambas poblaciones vienen de distribución normal. Distribución normal. Si no, no podemos hacer nada. Entonces, la pregunta es si las varianzas son iguales o no. ¿Ok? La hipótesis nula, que son iguales, ¿no? Perdón, eso siempre sale ahí cuando escribo aquí en PowerPoint. Y la hipótesis alternativa es que son diferentes. Entonces, esto es una prueba bilateral. ¿Ok? Entonces, estamos comparando dos varianzas. ¿Cuál es el estadístico que deberíamos utilizar? Pues el estadístico de la distribución F, el estadístico F, que es, en este caso, S cuadrado de X sobre S cuadrado de Y. Perdón, aquí yo cometí un error conceptual. Discúlpenme, me equivoqué. Ojo, aquí no es la hipótesis, no la de S cuadrado de X igual a S cuadrado de Y, sino sigma. Sigma. Porque sigma es el parámetro poblacional. Siempre en la hipótesis nula es el parámetro poblacional. ¿Ok? Perdonen. Y entonces, sí, fíjense que el estadístico F generalmente es el cuadrado de X sobre sigma cuadrado de X sobre S cuadrado de Y sobre sigma cuadrado de Y. Entonces, en este caso, la hipótesis nula es que son iguales. Pero bien hubiera podido ser otra cosa. Bien hubiera podido ser aquí 2, por ejemplo. Y entonces ya el estadístico no se reduciría. O sea, en este caso se reduce a esto, ¿no? Pero si aquí hubiera un 2, entonces ya no se reduce a esto, sino que se reduce a esto. Entonces hay que tener cuidado. Digamos, el estadístico original es este, pero
como estamos haciéndolo de acuerdo a la hipótesis nula, entonces se me convierte en esto. ¿Ok? Pero entonces va a depender de la hipótesis nula. Siempre uno tiene que tener cuidado con eso. Vamos a dejarlo como estaba para que no nos confundamos. Esto no va aquí. Bien. Entonces ese es el estadístico, S cuadrado X sobre S cuadrado Y. Entonces tenemos que calcularlo para nuestros datos. Entonces para nuestros datos, ¿eso qué va a ser? 123.35 sobre 8.02. Entonces nuestro F, 123.85 sobre 8.02. Lo tenemos. Y ahora calculamos el umbral. Entonces aquí tenemos que, voy a pintarlo. No miren aquí, simplemente es para tener dónde pintarlo. Entonces el estadístico F igual es una cosa como así. Entonces, y es bilateral. Entonces lo que tenemos es, fíjense que son dos colas distintas, ¿no? Estos dos valores son distintos. Entonces, si estamos tratando de hacer una prueba al nivel del 5%, entonces este pedacito de aquí va a ser el 2.5% y este pedacito de aquí va a ser el 2.5%. Entonces, este de aquí va a ser el F al 2.5 y este va a ser el F, digamos como que equivalente al menos 2.5 al. Pero entonces son distintos, ¿no? Ambos positivos. Entonces hay que tener cuidado. En este caso, ¿con quién vamos a comparar? Nos dio 15, ¿no? Más o menos como 15. Nos dio más o menos como 15. Entonces, con quien tenemos que comparar es con este de acá. Porque este de acá siempre es mayor que 1. Este de acá es menor que 1. Pero de todos modos vamos a hallarlos ambos como para que estemos claros. Es importante hallarlos ambos. En el caso de la f, es importante hallarlos. En el caso de la chi cuadrada de la f, cuando estamos hablando de bilateral, es importante hallar ambos umbrales. Porque no es tan fácil saber para qué lado va la prueba, ¿no? Entonces, QF eh, 0.025. Grados de libertad del de arriba, no me lo sé. Entonces el de arriba es 17 y el de abajo es 11. 17 y 11. Entonces los grados de libertad del primero son 17 menos 1. El de abajo 11 menos 1. Y estamos hablando, vamos a hallar primero el F de la derecha, entonces vamos a ponerle lower.tail igual false. Nos da 0.33. Ok, esto está como raro. Vamos a ver. Está haciendo mal. Porque nos da igual. Tiene que invertir los grados de libertad, profe. Mira una cosa de todos modos. ¿Cómo no deberían dar igual?
Todos no deberían dar igual. Ok, porque ahorita me están dando igual. Los puse igual a ambos. Mire, qué raro. ¿Será? Ah, ya. Como le puse un nombre a F, claro, por eso no me lo cogió. F es 15. Entonces esta no me va a servir. Usualmente uno puede poner F para false, pero yo le puse un nombre a F aparte, entonces ahora él cree que eso es 15. Entonces mejor ponerle false, ok. Ya estaba pensando que quién sabe que estaba haciendo mal. Entonces lower.tel igual false, es false. 3.49, 62.71. ¿Listo? Entonces, ¿dónde estamos? Este de aquí. 3.49. Este de aquí, este pedacito de aquí. Y entonces, ¿cuánto nos da el nuestro? 15. Entonces, ¿dónde está? Está como por acá, ¿no? Está súper lejos. 15. Entonces, ¿qué hacemos? Se rechaza la hipótesis nula. Rechaza la hipótesis nula. Entonces, quiere decir que efectivamente la varianza de ambos bonos es distinta. ¿Okay? Bueno, este era más lógico, ¿no? Porque nos había dado la división nos había dado muy lejos de ser 1, ¿no? Pero bueno, es importante hacer la parte estadística. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, profe. Listo. Bueno. Y ahorita les subo estas diapositivas también para que tengan para estudiar. Bueno, voy a hacer también una pequeña introducción a lo que son las pruebas de hipótesis para variables categóricas, que es algo que puede ayudarles. ¿Dónde está esto? Me perdió. Acá. Listo. Entonces, viene lo que son las pruebas de hipótesis para variables categóricas. Entonces, hasta el momento, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho para variables continuas, ¿no? Y dentro de las variables continuas, pues tenemos la media, las proporciones, todo eso. Pero ¿cómo comparamos variables categóricas? Es decir, categorías. Entonces, por ejemplo, se escogieron datos en una muestra de 500 personas mayores de 70 años sobre las variables estado de ánimo y vivir en una residencia. Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla de contingencia. Entonces, esto fue lo que ellos encontraron. Este cuadro, ¿qué significa? De las 500 personas mayores de 70 años, se les preguntó el estado de ánimo y se tomaba en cuenta si vivía en una residencia o no. ¿Ok? Entonces, en esta primera fila se tiene personas que sí viven en una residencia y en esta segunda personas que no viven en una residencia y en las columnas tenemos el resultado que ellos, digamos, como ellos se clasificaron en cuanto a estado de ánimo. El estado de ánimo malo, regular y bueno. Fíjense que no estamos hablando de números específicos, ¿no? De como
de 1 a 100 diga cómo se clasifican en nada, sino son 3 categorías, malo, regular y bueno. ¿Ok? Y entonces la hipótesis estadística, ¿qué es? Que el estado de ánimo se ve afectado en adultos mayores cuando viven en residencias. Eso es lo que uno quisiera comprobar. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula? Que el estado de ánimo en adultos mayores es independiente de si viven en residencias o no. Siempre la hipótesis nula en el caso de este tipo de pruebas categóricas es que no hay ninguna diferencia entre todas las categorías, ¿ok? El estado de ánimo de adultos mayores es independiente de si viven en residencias o no. O sea, en otras palabras, que no importa si viven en residencias o no, el estado de ánimo va a ser la misma cosa, no influye en nada. Entonces, ¿cómo se mira esto? Bueno, entonces primero se calculan las proporciones. Entonces, por ejemplo, aquí 0.32, 0.28, 0.40. Estamos dividiendo en 150. ¿Por qué? Porque ese es el total de personas que viven en residencias. Bien. Y en el caso de las que no viven en residencias, pues dividimos en 350. Y tenemos los porcentajes también. Ahora ya tenemos la tabla de contingencia en cuanto a de manera de frecuencias relativas. Lo único que hice aquí fue, lo único que hice aquí fue dividir por el total de personas que vivían en residencia, y en esta segunda parte dividimos por el total de personas que no viven en residencia. Entonces tenemos 0.32, 0.28, 0.40, así sucesivamente. Pero ahora, lo que queremos ver ahora es cómo serían estos porcentajes si efectivamente no hubiera ninguna diferencia entre vivir en una residencia o no. Y son estos de aquí. ¿Por qué? Porque el total de personas que dijeron que era malo, ¿sí? El total de personas que dijeron que su estado de ánimo era malo, era de 118. Entonces, si no hubiera ninguna diferencia, el porcentaje de personas que viven en residencias o que no viven en residencia que tienen un estado malo tendría que ser el mismo. Y ese mismo va a ser igual a las 118 que dijeron que estaba malo, dividido en el total de personas que participaron en el estudio. De igual manera con el regular. El 29% de las personas dijeron que tienen un estado de ánimo regular. Entonces, si no hubiera ninguna diferencia, ambas categorías acá de residencia o no residencia tendrían que tener la misma cantidad de personas con estado de ánimo regular. Y lo mismo con el bueno. ¿Sí me van siguiendo ahí? Esto de acá fue lo que yo obtuve. Esto es lo que está. Esto es lo que es de mi estudio. Esto es lo que yo hubiera esperado si efectivamente la hipótesis nula es cierta. Es decir, que no importa si vive en residencias o no, el estado de ánimo no cambia. ¿Sí lo ven? Esto es importante que lo vean. Sí, profesor, es como si obviar ese sí y ese no, solamente tener en cuenta quién dijo malo, regular o bueno. Exacto. Pero más que digamos, el procedimiento es entender lo que estamos asumiendo aquí. Aquí, en esta tabla, lo que se asume es la hipótesis nula. O sea, que la hipótesis nula es cierta, o sea que no importa si vive o no en residencias, los porcentajes van a ser los mismos. Mientras que esta tabla que tengo aquí fue la tabla que yo obtuve en mi estudio. ¿Listo? Entonces, la pregunta viene siendo, o sea, digamos, en términos prácticos, sería si esta tabla es igual a esta tabla, ¿no? Entendiendo que hay un proceso aleatorio, etcétera. Claramente no lo es, ¿no? O sea, no son la misma tabla, no son iguales. Pero como hay aleatoriedad en el asunto, es un proceso estocástico, etcétera, sabemos que en la muestra no va a ser exactamente igual. Entonces tenemos que mirar
hacer una prueba para determinar si efectivamente son iguales esas dos tablas. Bien. Entonces, ¿cómo se hace esto? Y es, bueno, si la hipótesis no es cierta, entonces esta es la cantidad de personas que debieron haber contestado, perdón. Esta es la cantidad de personas que debieron haber contestado que efectivamente tenían estado de ánimo malo de las 150 personas que viven en residencia. Y así se llenaría el resto de tabla. Es decir, esta tabla que tenemos aquí es de frecuencias. Entonces ahora es pasarla a números. ¿Ok? ¿Cuántos efectivamente debieron haber dicho? Entonces, ¿qué significa? Esta tabla, esta sería la cantidad de personas que debieron haber contestado que tenían un estado de ánimo malo si efectivamente vivían en residencias. Estas regular si vivían en residencias, etcétera, asumiendo la hipótesis nula. ¿Sí? Asumiendo que no hay ninguna diferencia entre vivir en residencia o no en el estado de ánimo. O sea, es como cambiar esta tabla que tenemos aquí de frecuencias relativas a frecuencias absolutas. ¿Sí ven cómo lo hacemos? ¿Sí es claro? Entonces el proceso es, como yo tengo la frecuencia relativa que es 0.236, yo tengo que 118 personas contestaron malo, 150 contestaron si viven en residencia. Entonces de las 150 que viven en residencia, el 23% tienen que contestar que es malo, entonces multiplico 150 por el 23% y me da 35.4. ¿Listo? Y así hago con el resto. ¿Me van siguiendo? Entonces, esto que yo veo aquí, esta hubiera sido la respuesta, los números que yo hubiera esperado si efectivamente la hipótesis nula fuera completamente cierta. ¿Cuáles obtuve? Obtuve otros. Obtuve estos números que están aquí. Obtuve estos y esto es lo que yo hubiera esperado. De manera absoluta. ¿Ok? Entonces viene, ahora la hipótesis, o bueno, la prueba viene siendo saber si efectivamente esta tabla se puede decir que es estadísticamente igual a esta tabla. ¿No? Entonces, aquí el procedimiento va establecido de esta manera. Sumamos todos estos valores. La observada menos la esperada al cuadrado dividido en la esperada. Observada menos esperada al cuadrado dividido en esperada. Y eso para cada uno de los valores. Entonces, a ver si aquí creo que tiene. Bueno, entonces, esta es mi tabla. Aquí, sin paréntesis, están los observados. Esto fue lo que observé. Bien. Y en paréntesis están los esperados, que yo calculé. Entonces, lo que hago es observado menos esperado al cuadrado para cada uno de esos números. Entonces, 48 menos 35.4 al cuadrado dividido en 35.4. Y tengo este, 4.48. Ahora para la siguiente, 42 menos 4 44.1 al cuadrado dividido en 44.1. Y tengo el siguiente. Y así hago con todos. Para cada uno de los números que están dentro de la tabla, los que están aquí adentro.
y los sumo todos. Fíjense que lo que estoy sumando es, estoy sumando cuadrados. ¿Sí? Estoy sumando cuadrados. 8.78. Y entonces lo que hago es mirar, entender que este estadístico va a seguir una distribución chi cuadrado con I menos 1 por J menos 1 grados de libertad. Donde I menos 1 es el número de columnas, pero el número de filas, y J menos 1 es el número de columnas. Entonces, perdón, I es el número de filas, J es el número de columnas. Entonces lo que tengo es que en este caso, 2 menos 1 por 3 menos 1 me da 2. Entonces lo que tengo que buscar es el estadístico del chi cuadrado con 2 grados de libertad. Y hacer la prueba como hacemos la prueba del chi cuadrado normal. Es decir, este va a ser nuestro estadístico y el umbral va a corresponder al valor del chi cuadrado del 5% con 2 grados de libertad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre lo que acaba de decir? Profe, ¿el 8.72 sale de dónde? El 8.78 sale de sumar cada uno de estos valores intermedios que son observados menos esperados al cuadrado sobre esperados. Listo, ¿Sí? profe, gracias. Listo. Entonces, en este caso, el 8.70, el estadístico, el umbral me va a dar algo alrededor de 6. ¿Sí? Esto es con el Q chi-square del 5% y 2 grados de libertad. Y entonces, como 8.78 es mayor a 5.99, se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuál fue la hipótesis nula? Que es independiente el estado de ánimo de si vive o no en residencia. Entonces, como se rechaza la hipótesis nula, quiere decir que el estado de ánimo sí se ve afectado en adultos mayores cuando viven en residencia. ¿Ok? Yo voy a darles estas diapositivas también para que lo miren un poco más. Para aceptarla debía ser menor, ¿verdad? Para no rechazarla debía ser menor, sí, efectivamente. Es igual que en el chi cuadrado, que en la prueba de chi cuadrado cuando estamos hablando de varianzas. Es el mismo concepto siempre. Por eso es que yo quisiera es que aprendieran conceptos. El estadístico que se usa es el chi cuadrado, ¿sí? Y que se calcula en este caso, se calcula haciendo esta suma. ¿Y cuál sería el umbral? Pues el umbral correspondiente al chi cuadrado con 5 grados con 5% de grado de nivel de significancia. Y ese es el 5.99. Y entonces recordamos todas las pruebas. Ya tengo el estadístico que me da 8.78. El umbral es 5.99. Es una prueba unilateral porque estamos hablando de que si efectivamente esto es mayor que lo otro. Entonces, si 8.78 es mayor que 5.99, pues ya sabemos que tenemos que rechazar. ¿Sí? Es el concepto de yo tengo mi estadístico, tengo el umbral, yo ya sé qué tengo que hacer. Más allá de todo el procedimiento. ¿Por qué hago esto todo rápido? Porque esto lo hacen con R. O sea, todo este procedimiento que acabé de hacer aquí, esto lo pueden hacer ustedes sin lío. ¿Sí? No tienes problema. El problema es entender qué es lo que está haciendo. Es asumiendo que la distribución de eso va a ser un H cuadrado. Y cuando asume que es un H cuadrado, pues entonces ya todo lo demás es hacerlo ya. Es entender la prueba de hipótesis. Y de aquí empiezan, bueno, ustedes ver muchas pruebas de hipótesis. Entonces hay pruebas de hipótesis
paramétricas, no paramétricas, que asumen algunas distribuciones, que no las asumen, todo eso. Pero, ¿qué tienen que saber? ¿Cuál es el estadístico? Ese estadístico, ¿qué distribución conocida tiene? Ah, bueno, es una distribución X, Y o Z, lo que sea. Ya sabiendo qué distribución conocida tiene, pues entonces busca el umbral. Ya teniendo el umbral, pues entonces es capaz de decir si se rechaza o no se rechaza la prueba. Todo es la misma cosa. ¿Sí es claro eso? Porque es que hay infinitas pruebas. Si uno empezara a mirar todas las pruebas posibles que hay y explicar una por una cada una de las pruebas, nunca en la vida terminaba uno. Yo no me las sé todas. Cuando yo necesito hacer una prueba de hipótesis sobre algo, pues entonces uno busca cuál es la que se usa. Y entonces, esta es la apropiada. Entonces, uno no tiene que entender exactamente toda la complicación de la prueba, sino, bueno, cuál es el estadístico, cuál es la distribución conocida que tiene ese estadístico, cuál es el umbral que tiene que superar y listo. Ya sabe cómo funciona la prueba. Siempre basándose pues en los supuestos, entendiendo los supuestos que tiene la prueba, ¿no? Les paso estos, aquí hay algunos ejemplos. Esta parte no la miren. Bueno, si la quieren mirar, pues mírenla. Bueno, porque esto lo van a abordar con Jesús Alonso en el siguiente punto, ¿no? Pero en la siguiente asignatura. Pero digamos que la parte de pruebas de hipótesis para variables categóricas, les di como una introducción muy grande, precisamente por eso, porque no es cuestión de entender la prueba de hipótesis más que saber hacer o calcularla mano a mano, ¿no? Saben que eso ya está como para el olvido. Antes, y a los profesores de antes, o incluso ahora, pero los viejitos, pues lo que más les importa es que se pongan a hacer este tipo de cosas, pero a mí no me importa eso, a mí lo que me importa es que entiendan lo que están haciendo. Bien. Ok, te vamos a dejar ahí. Yo subo ahorita el video, los 2 videos que tengo pendientes.